Conversemos un poco acerca de los planos del espacio en la ortopedia maxilar. En los últimos días he venido haciendo unas conferencias online acerca de algunos métodos terapéuticos. En los últimos días hablamos del aparato Equiclamp, que es un aparato, básicamente es un aparato clamp al que se le ha puesto un escudo de Wimler en este arco vestibular y se le ha puesto un Equiclamp B para producir una excitación de los bordes incisales. A raíz de ello, pues ha habido muchos comentarios, muchas discusiones, muchos correos que llegan y que van. Y me parece interesante, hoy he decidido hablar de uno de los planos del espacio. Es muy posible que usted que me escucha deba escuchar esto de nuevo, aunque no siempre lo presentaré de la misma forma, porque yo debo confesarle que mis videos no tienen un libreto en particular, sino que yo salgo aquí a hablar de mi trabajo, de un trabajo que realizo hace un poco más de 40 años, desde que fui formado adentro de una facultad pública de carácter social, donde me correspondía construir aparatos para los estudiantes del 9º y 10º semestre de la carrera de odontología. Y luego eso fue durante 14 o 15 años, luego me correspondió, ya en los años 80 y 90, ser profesor del programa de posgrado de odontopediatría con énfasis en ortopedia maxilar, donde me correspondía enseñarle la construcción de los aparatos al estudiante. No sin antes recordar que en los primeros años, ante nuestro desconocimiento en los años 70 de la ortopedia maxilar, me correspondía reunirme con el estudiante y ayudarle a tomar decisiones. Era un estudiante de la misma edad mía para ese entonces, y sabíamos muy poquito, pero discutíamos mucho acerca de estos modelos y de otras ayudas diagnósticas que se exhibían en el laboratorio, con miras a una discusión académica y que el estudiante pudiera mostrarle a su profesor un diagnóstico clínico y un método de trabajo. Entonces mi formación fue muy sui generis, porque finalmente me correspondía participar de un diagnóstico y construir un aparato, un método terapéutico para conquistar las maloclusiones, y después me correspondía recibir los modelos en la medida en que el paciente iba evolucionando o no. Entonces, en esa formación sub generis, yo he aprendido algunas cosas desde la literatura. Digo yo siempre, una formación autodidacta. La universidad me mandaba a cuento evento académico, aparecía en Colombia, en ese fortalecimiento de un discurso, de una construcción de un método terapéutico. Después pasé a desarrollar métodos terapéuticos, y en ese desarrollo de métodos terapéuticos pues he caminado por muchas escuelas, luego he sido conferencista internacional, y entonces a raíz de eso, en los últimos años me he dado a la tarea de hacer videos y mostrar, yo diría, las falencias de la ortopedia maxilar con un lenguaje un poco irreverente, muy tristón, muy triste, porque hay cosas que yo veo que deberían ser el pan de cada día y que deberíamos conocer todos, y a veces creo que no. A mí me sorprende, por ejemplo, que yo haga un video acerca de los planos del espacio y el video inquiete a un estudiante de pregrado, por ejemplo, que debería conocer a plenitud los planos del espacio sideral y los planos del espacio anatómico como entidades diagnósticas. Yo no sé cómo podrá llegar alguien a hacer un diagnóstico clínico sin dominar al dedillo los planos del espacio.
Y entonces yo he hablado de que en la ortopedia maxilar son 7 planos del espacio. Eso suena absurdo, completamente absurdo, porque en el espacio sideral no existe más que el ancho, el hondo y el alto. Entonces, ¿cómo va a sacar el señor Barberi 7 planos del espacio para el análisis diagnóstico y para el enfrentamiento de la maloclusión, de la reversión de la alteración esquelética o dental que se presente? ¿Cómo va a sacar 7 planos del espacio? Y entonces siempre hablo de que hay 3 planos que aluden la relación anteroposterior de estas dos entidades, llamado plano sagital. Otros planos que hablan de la relación vertical de estas dos entidades, de cuán alejada está la mandíbula de la maxila, cuán alejada o cuán arrimada. Y de un plano que en el fondo todavía me sorprende que no lo conocemos diariamente, que es el plano frontal, que es la relación lateral de la mandíbula con la maxila y que en muchas comunidades llamamos erróneamente el plano transversal. El plano transversal es otro plano del espacio que alude el ancho de las arcadas dentales. Pero la relación lateral de la mandíbula con la maxila, es decir, la coincidencia o descoincidencia, yo no sé si la palabra es descoincidencia, es castiza, pero el lenguaje se construye, pues. La coincidencia o no coincidencia o descoincidencia de la línea media ósea, que es el plano frontal, la relación lateral, no sé si por estar al frente, por las suturas frontales o por los receptores periodontales front, que se encuentran más o menos en esta área. Esto se llama el plano frontal, pero yo no vine a hablar de ninguno de esos planos, simplemente hablo de esos 3 planos de relación y hablo de los planos de tamaño, donde ya dije que había uno que era el ancho de las arcadas dentales, que debe referirse como el plano transversal, y que había un plano que es el largo de la arcada dental, que es el plano sagital de tamaño de cada uno de los arcos dentales, que no tiene nada que ver con la relación anteroposterior, que es otra cosa. La relación obedece no al tamaño, sino a la posición anterior y a la longitud de la maxila. Obedece básicamente a la relación condilar, y es lo que maneja la ortopedia. La ortopedia como tal tiene un aparato que enfrenta los planos del espacio, el método terapéutico. El método terapéutico enfrenta los planos del espacio, el tamaño de las arcadas dentales, y la mordida constructiva enfrenta la relación intermaxilar, la relación anteroposterior, la relación lateral y la relación vertical, ¿cierto? La mordida constructiva se apersona de los planos de relación intermaxilar, que son 3, y el aparato se apersona de los planos de tamaño o de área o de perímetro de las arcadas dentales, que son 3. Pero esto ocurre justo en un momento crucial del proceso de crecimiento y desarrollo, donde los planos están cambiando para bien o para mal. Es decir, el proceso de crecimiento y desarrollo, el cronos, el tiempo como entidad cambiante, está haciendo que estas entidades cambien para bien o para mal, de acuerdo al método terapéutico elegido. Es decir, el tiempo se convierte en el 7º plano del espacio, y ese plano del espacio tendrá la responsabilidad de estar redireccionando el tratamiento. Esa es la introducción básicamente de este tema que voy a tratar hoy, que es el plano vertical, el ignorado plano vertical. Pero para ello debo contarle lo siguiente. En ortopedia maxilar hay 2 entidades fundamentales a considerar en el plan de tratamiento. Aunque para la academia parece ser que solo hay una: la sustentación neurofisiológica del tratamiento clínico, la explicación de cómo es que estas estructuras crecen y cómo podrán revertirse, cómo podrán cambiarse los patrones de alteración que están trayendo. Entonces existe una disciplina de la ortopedia maxilar que centra toda su atención en la explicación científica neurofisiológica del crecimiento, de cómo se da el crecimiento clínico y cómo puede revertirse. Pero esa disciplina ignora el método terapéutico.
La palabra método viene de las raíces met, que es camino, que es meta, perdón, met, que es meta, y odos, que es camino. El método es el camino para llegar a la meta. De hecho, si nos centramos en una lingüística precisa, llegaríamos a la conclusión de que, o a la explicación de que la ortopedia maxilar es una metódica, es una metodología, metodología es el estudio del método, atendamos esto. Método es camino para llegar a la meta, metodología es el estudio del método, de cómo el método funciona, eso es metodología. Y metódica es una disciplina llevada a cabo mediante métodos, ¿cierto? Esto es el método. Lo que pasa es que en nuestras culturas, tal vez porque el Estado siempre nos quiere tener arrinconados, cuanto menos sepa el ciudadano, más dominado estará. Entonces, así mismo pasa en la ortopedia. El técnico que construye estos aparatos es un técnico que jamás fue formado como ortotécnico, fue formado como protésico dental, y ahí sí de pronto a este le da por explicar la sustentación científica del método, de la metodología clínica que sustenta el aparato. Entonces yo voy a hablar, y he hablado siempre del método, de ese método, de esa disciplina, de esa metódica, de cómo se maneja el método, aunque el método, decía yo ayer, el método, yo aseguro que yo soy autodidacta, que fui formado en grandes estamentos académicos, casi que arrimado o asistiendo a cuanto evento académico proponían, casi que en una disputa y en una pelea para lograr entrar, pero finalmente mediante eso yo he entendido que el método es fundamental, y me entristece, decía yo ayer, que alguien nos presente el método y nos diga, vea, es que el aparato no importa, lo importante es su amplio conocimiento de neurofisiología, de histología, de la miofunción como hacedora de la forma, es lo único importante, el aparato no importa, el aparato cualquiera que lo haga funciona bien, y eso no es cierto. Entonces es importante que entendamos que hay una ciencia pura, también llamada básica o fundamental, atiéndame esto, hay una ciencia pura llamada básica o fundamental, y hay una ciencia aplicada. Yo hablo de ciencia aplicada, de biofísica aplicada. Y atentos con esto, yo hablo de biofísica aplicada, en ortopedia maxilar. Yo no hablo de biofísica aplicada a la ortopedia maxilar. Yo hablo de biofísica aplicada, en ortopedia maxilar, que es otra cosa distinta. Es la explicación biotecnológica del método. Yo no estoy hablando de lo que habla la ciencia pura, pero le redondeo la idea. Hay una ciencia pura, básica o fundamental, así también es llamada, básica o fundamental, que es la que hace la investigación neurofisiológica de cómo es que se produce el recambio dental, de cuáles son los aportes ante el estrujamiento de las partes por instalarse, de qué es crecimiento y desarrollo, de cómo puedo revertir los procesos de crecimiento y desarrollo, de cómo puedo potenciarlos, de cómo puedo alterarlos. La ciencia pura hace una investigación profusa, ¿cierto? Básicamente para adquirir el conocimiento, pero le quiero aclarar, hay una ciencia aplicada que es la que hace el clínico operador de aparatos. El clínico operador de aparatos, incluso el ortodoncista, trabaja ciencia aplicada, no ciencia pura, no hace investigación pura, hace ciencia aplicada. El método es ciencia aplicada, el manejo clínico del método es ciencia aplicada, ¿cierto? Y eso corresponde a una cientificidad biofísica que la academia aún no explica. Atentos con esto. Esto es una metódica, una ciencia aplicada que tenemos que estudiar a plenitud. Atentos con esto. Este método es el gestor directo, es el que aprieta el gatillo, perdónenme el término, además de eso siendo colombiano, qué lástima, pero es quien gestiona el resultado clínico o el rotundo fracaso.
Esto es un método terapéutico que tiene que ser concebido, construido y elaborado mediante una absoluta cientificidad, ante un profuso conocimiento de la técnica. De otra manera, el aparato no será más que un entretenedor para esperar el momento que llegue otra disciplina que pueda mover los dientes, como sí lo sabe hacer la ortodoncia correctiva. La ortodoncia correctiva es científica, ¿cierto? En su elaboración y en su investigación es ciencia pura, en su elaboración de los brackets, pues. En su aplicación clínica es ciencia fáctica, ciencia aplicada. Aplicada es de hecho, fáctico, de hacer con las manos, fáctico, de hecho. Entonces, el aparato, asimismo el aparato de ortopedia, decía yo ayer, es a la ortopedia maxilar el aparato, lo que los brackets son a la ortodoncia correctiva. El aparato es a la ortopedia, lo que los brackets son a la ortodoncia correctiva. Ahora, es posible que alguien nos diga, no, es que la ortodoncia correctiva solo se hace en el consultorio, en la elaboración, en el torque, en el slot y en la metalurgia de los brackets no se hizo nada. Eso se hace todo en el consultorio, ¿cierto? Es posible que alguien nos lo diga, pero vámonos adelante. Entonces resulta que frente a estos métodos es importante entender una cosa. Vámonos a redondear la idea de lo que vinimos a tratar. Lo que vinimos a tratar es el ignorado plano vertical del espacio. Todos tenemos muy claro que estos son los aparatos para hacer saltar la mandíbula, para el avance mandibular. Todos tenemos eso muy claro. El avance, estos son los aparatos para hacer el avance de la mandíbula. De hecho, a los aparatos de apnea del sueño, ante ese vocablo del avance mandibular, ya hoy se llaman dizque los aparatos de avance mandibular. Escúcheme bien esto, escuche para que vea cómo está nuestra lingüística. Los aparatos de apnea hoy se llaman los aparatos de avance mandibular. El término avance mandibular evoca que es el objetivo final del tratamiento. Es decir, esos aparatos de apnea que le estamos presentando al paciente y que está presentando la literatura clínica como aparatos de avance mandibular están dejando implícito que el objetivo final de ese aparato de apnea es avanzar la mandíbula. Eso no es cierto. El aparato de apnea jamás deberá llamarse aparato de avance mandibular. Es un aparato para tratar la apnea del sueño con los atenuantes que pueda tener, con las maquiavelidades que pueda tener el que a un paciente adulto clase 1 o clase 3 le avancemos la mandíbula para poder dormir y no hacer apnea del sueño. Pero no es un aparato de avance mandibular, aunque el aparato finalmente tendrá que avanzar la mandíbula. Todos los aparatos de apnea del sueño deben construirse, son muchos, unos son de avance lateral, otros son de avance lingual. Le doy un tipcito, los de avance lingual afectan enormemente la lengua. La lengua amanece enormemente afectada porque tiene unos propulsores de avance lingual. Son mejores los propulsores de avance vestibular. Pero no salgamos del tema. Entonces sigamos adelante. Entonces, una cosa es el avance mandibular, otra cosa es la corrección de las líneas medias óseas que debe hacerse mediante la mordida constructiva, y otra cosa es el manejo vertical del paciente. El manejo vertical. Pretendemos que se aumente la dimensión vertical, pretendemos que se disminuya la dimensión vertical. Si así lo pretendemos, ¿cómo lo lograremos? Porque el avance es muy fácil. Hago una mordida constructiva, saco esta mandíbula desde su posición distal, hago un avance hasta borde a borde o hasta una relación molar clase 1, pongo un aparato y es posible que se dé el avance. La corrección de las líneas medias óseas es posible que se logre conseguir mediante la corrección misma de la línea media ósea, hacer coincidir las líneas medias óseas, excepto que haya una asimetría esquelética que no debiera manejarse de esa manera, pero ante las desviaciones funcionales dadas por contacto, por el contacto clusal, pues además de desgastar los prematuros hay que corregir o hacer coincidir las líneas medias óseas. Pero lo vertical, ¿cómo es que yo voy al tiempo que voy a aumentar, al tiempo que voy a avanzar la mandíbula?
o al tiempo que voy a corregir la desviación de la línea media ósea, ¿cómo es que yo voy a aumentar, a disminuir o a mantener la dimensión vertical? Aquí empieza nuestra conferencia. ¿Cómo es que voy yo a aumentar, a disminuir o a mantener la dimensión vertical? ¿Cómo es que se logra eso? Y es importante que entendamos cómo se logra. Se logra entendiendo lo siguiente. Atento con esto. Voy a comenzar. Este paciente que usted ve acá, que tiene un escalón mesial, que posiblemente es un paciente clase 1, que tiene un escalón mesial por aquí y un escalón mesial por acá más regio. Este escalón mesial, no esta relación molar clase 1, que es un parámetro que en la dentición decidua no deberíamos de tomar. Este escalón mesial me debe llevar a mí a que este paciente trabajó su dentición decidua en una oclusión, en una relación anteroposterior que se debe llamar escalón mesial, y que es posible que evoque un paciente clase 1 que mal manejado podría ser clase 3. El escalón mesial es un parámetro referencial que nos habla de una mandíbula que no está en plano terminal recto, sino en escalón mesial. No está aquí, sino aquí. En esa medida, no debe suponerse que este paciente de escalón mesial vaya a caer en una clase 2, aunque es posible con unas guías de erupción, unas perversas guías de erupción, es posible que logremos llevarlo a una relación molar clase 2. Muchas clases 2 son construidas en el manejo, en los procesos de crecimiento y desarrollo. Pero, entonces, ¿cómo aumentar, disminuir o mantener la dimensión vertical al tiempo que avanzamos la mandíbula o al tiempo que la mantenemos y al tiempo que hacemos coincidir las líneas medias óseas o las dejamos coincidir? ¿Cómo hacerlo? Atento con esto. Este paciente no existe. Este paciente que yo tengo aquí en la mano en oclusión habitual, todo el tiempo que he estado hablando lo tengo en oclusión habitual. Este paciente no existe. El paciente real, 23 horas y 48 minutos del día, es este. Este es el paciente. Tiene una separación de estos parámetros, atento con esto. Tiene una separación de estos parámetros, de esta raya que yo acabo de hacer, de esta raya, y de este borde incisal, lo voy a resaltar. Tiene una separación de estos parámetros de 5 milímetros aquí. 23 horas y 48 minutos del día. Este paciente está en espacio libre de reposo postural, también llamado espacio fisiológico o espacio del no tono muscular. Es muy posible que si usted está sentado y me está escuchando y está atento, su boca, su mandíbula esté separada 5 milímetros de separación en anteriores, 5 milímetros de separación. Cuando digo 5 milímetros de separación en anteriores, no estoy hablando de 5 milímetros entre bordes incisales, no es esto. No es 5 milímetros de separación entre bordes incisales, es 5 milímetros desde este punto, que es el punto cero, este es el punto cero, la oclusión habitual es el punto cero. Este paciente, 23 horas y 48 minutos del día, está así. Pero este paciente se alimenta y traga saliva, y cuando traga saliva hace así. Hace así. Traga saliva y hace este contacto. Este contacto es importante porque es el que perpetúa el engrama neural. Lo llamó Pedro Planas el cargue de baterías. El contacto cruzal es el cargue de baterías, el cargar baterías. Esto. Entonces, este paciente, cuando se alimenta, mastica alimentos de esta manera. Es posible que si no tiene frote lateral, no haga trituración de alimentos. Recordemos que la trituración de los alimentos se hace por el cóndilo de trabajo y se va alternando. Primero se hace por un cóndilo de trabajo, después se hace por el otro, se hace por un cóndilo, se hace por el otro y se va alternando. Pero hay pacientes que tienen mordida profunda y estrechez transversal que generalmente perpetúan esa estrechez transversal y esa mordida profunda en una apertura y cierre, es decir, machacan alimentos, entiéndame esto, machacan alimentos en apertura y cierre. No hacen la más mínima excursión lateral porque en general están atrapados, tienen la mandíbula atrapada.
Entonces yo quiero que entendamos y continuemos adelante con que el paciente real es este. Aquí, entre este punto que yo acabé de hacer, y esta raya, es posible que haya una separación en el espacio de reposo de este paciente de 5 milímetros, es decir, esto. Aquí hay como uno entre bordes incisales, y si lo miramos de perfil, es posible que estemos así. Es decir, no hay un contacto borde a borde y hay una separación anterior de 5 milímetros reales. Insisto y repito, no es la separación entre bordes incisales. Eso es importante que lo tengamos presente porque voy a contarle otra cosa. Los aparatos de ortopedia maxilar, bimaxilares, nacieron en Alemania. Los bimaxilares nacieron en Alemania por allá en los años, aunque se presentan en 1902, tanto el activador de Pierre Robin, el activador de Andresen y el monobloc de Pierre Robin, aunque se presentan en 1902, realmente son presentados en 1935 en Berlín en un estudio de ortodoncia en Berlín, donde Viggo Andresen presenta su monobloc y es donde se instaura el término activador. El activador, activador es un nombre genérico para referirse a los aparatos de ortopedia maxilar bimaxilar. Para eso se usa la palabra activador y es de Andresen. El término funcional o miofuncional es del coayudante de Viggo Andresen, que es Carl Heupel, un patólogo, recuerdo que de escuela noruega. Carl Heupel es el creador del concepto miofuncional, que hoy degeneramos y lo usamos como funcional. El término funcional no debe usarse en ortopedia maxilar o en la odontología, porque lo que estamos evocando es la miofunción. El prefijo mio quiere decir musculatura, es la miofunción, no es la función. Es posible que los brackets sean funcionales porque funcionan, es posible que muchos instrumentos sean funcionales porque funcionan. Aquí no estamos hablando de función de la máquina, estamos hablando de la miofunción, de la musculatura como hacedora de la forma. Pero sigamos adelante. Entonces, este paciente no existe. El paciente que existe es este. Tiene 4 o 5 milímetros de apertura anterior, de separación anterior, no de apertura, de separación anterior. Este es el paciente a enfrentar en el tratamiento. Y le quiero decir lo siguiente. Este paciente, que está 23 horas y 48 minutos del día en espacio fisiológico, en no tono muscular, en el espacio libre de reposo postural, no se le están extruyendo los dientes posteriores a pesar de estar separados. No se le están extruyendo. Es decir, si nosotros queremos que esos dientes se extruyan con los aparatos bimaxilares, no refiero con ello a los aparatos de la nueva corriente académica, que es la corriente de mi amiga la doctora Vilma Alexandre Simoes, que son aparatos que funcionan desde otro plano, de otro plano del espacio y desde la excitación neural, donde se destaca un contacto incisal que Vilma ha llamado el DA, el determinante anterior, el contacto incisal. Ese DA y ese contacto incisal, yo he dicho siempre que el contacto incisal es el cierre del circuito neuronal, que esto es fundamental en el ser humano, que el paciente en distorrelación con mordida profunda tiene alteraciones porque no tiene un contacto incisal. He dicho yo siempre, atentos con esto que es un poquito complejo. Entonces, que hay un contacto incisal que funciona de otra manera, pero los aparatos bimaxilares, recordemos que cuando nacieron los aparatos bimaxilares, el monobloc de Pierre Robin, el activador de Andresen, el Bionator, el Frankel, aunque el Frankel no corresponde a esta línea de la discusión, entonces digamos mejor el CLAM. Cuando nacieron estos aparatos, los aparatos nacieron como aparatos respetantes del espacio fisiológico, es decir, eran aparatos que se contemplaba el espacio libre de reposo postural. Escúcheme bien, si usted va, uno de los hombres que más trabajó en el espacio libre de reposo postural fue Martin Schwarz, austriaco.
Martin Schwarz, el creador del tornillo de expansión transversal, el padre de la biomecánica, el inventor del tornillo, el inventor de la placa activa. Este señor fue uno de los hombres que más trabajó en el espacio libre de reposo postural y nos dijo que el espacio libre de reposo postural, atento con esto, son 5 milímetros de separación anterior de este punto cero, que tenemos hoy. Es decir, en anteriores esta mandíbula estará separada 5 milímetros. 5 milímetros desde esta raya donde estoy poniendo mi uña hasta ese borde incisal, esto estará separado 5 milímetros, estos 5 milímetros. En posteriores estará separado 2,5 o 3. ¿Por qué? Porque hay un cóndilo como por aquí a esta disposición, como aquí donde está esta punta del dedo, aquí. En una rama, más o menos aquí, en una rama que baja por acá y que hace una curva acá y que sostiene esta mandíbula. Entonces, en esa relación y un cóndilo que no trabaja circularmente, sino que trabaja en movimientos de rotación y traslación. Cuando hace esa rotación y traslación, no hay una separación absolutamente en bisagra, así como esta que yo estoy haciendo apoyada en esta cúspide, no. No hay una separación absoluta en bisagra. Hay una separación en un cóndilo que tan pronto arranca, comienza su movimiento de rotación, también comienza su movimiento de traslación. Es decir, esta mandíbula empieza a ser... Por esa razón, el espacio fisiológico que nos mostró Schwarz en 1930-40 es 5 milímetros de apertura anterior que representan 2,5 o 3 en posterior. Después, no vayas, es decir, el 50 o el 60% de una cifra llamada apertura anterior será la separación posterior, ahí en el espacio fisiológico, ahí. No vaya a seguir con esa proporción del 50 o el 60% para cuando separe 4 milímetros los bordes, la apertura anterior, y diga, no, como separé 4 milímetros acá tengo el 50 o el 60%, es decir, tengo 2 centímetros o 2,5, no. El movimiento de rotación y de traslación que arrancan al unísono, al mismo tiempo, no permite que esa proporción se va a alterar, no es el 50 o el 60%. El 50 o el 60% es cuando se separan 5 milímetros en el espacio de reposo. 5 milímetros de apertura anterior representan 2,5 o 3 en posteriores. De ahí para adelante, cualquier milímetro que se separe adelante, la proporción cambiará en posteriores. Pero ¿para qué quiero pasearlo por el espacio libre de reposo postural o el espacio fisiológico? Quiero contarle que para enfrentar un tratamiento clínico, todo aparato bimaxilar que usted construya, como este clamp, por ejemplo, los aparatos que están construidos por dentro de ese espacio fisiológico, es decir, que están construidos con una apertura de 1 milímetro o de 2 milímetros en anteriores, que representa tal vez menos de medio milímetro en posteriores, no son aparatos, atento con esto, no son aparatos que le permitirán al paciente funcionar, porque el paciente, atento con esto que no es fácil decirlo, el problema de la ortopedia es que contarla es supremamente difícil, se necesita una lingüística y ante todo también una interpretación de un estudiante que haya caminado por los vocablos que se requieren para la interpretación de esto. Entonces, atento con esto. El problema es que el paciente tan pronto usa un aparato que fue hecho, le construimos un aparato a este paciente con 2 milímetros de apertura anterior, es decir, por dentro del espacio fisiológico 2 milímetros de apertura anterior, que representa medio en posteriores o menos de medio. Entonces este paciente tiene este aparato así con el medio milímetro y vamos y le ponemos el aparato. Ah, excelente, mire qué belleza, mire la protrusiva que hicimos, mire excelente, la corrección excelente. La apertura excelente, 2 milímetros. Este no es el ejemplo, pues, este es un aparato que yo tengo, un aparato de verdad. Pero asumamos que tiene 2 milímetros, no de separación entre órdenes incisales, sino de separación del punto cero. Ya les dije cuál era el punto cero. Entonces usted tiene ese aparato con una separación de 2 milímetros, pero la mandíbula, déjeme quitar este aparato mejor para poderlo explicar. El aparato fue hecho aquí, con 1 milímetro o 2 milímetros de apertura anterior. Pero la mandíbula, atento con esto. Pero la mandíbula se va, tan pronto usa el aparato, lo muestra, cuando lo muerde, lo muestra excelente, la protrusiva está excelente.
pero tan pronto se habitúa a ese aparato y a sostener ese aparato, lo abandona verticalmente, porque la mandíbula no habita aquí en estos 2 milímetros, no habita aquí, la mandíbula habita aquí, 5 milímetros más afuera. Es decir, esa mandíbula, esto no es fácil decirlo, pero vamos a ver si soy capaz. Esa mandíbula se irá para acá, supongamos que aquí están los 2 milímetros, supongamos, aunque ahí pueden haber 5 milímetros. Entonces esta mandíbula se vendrá para acá y abandonará el aparato y se mantendrá por acá. Se viene a buscar su espacio fisiológico que está más afuera, con un atenuante, que el propulsor de la mandíbula, atento con esto, el propulsor de la mandíbula son estas guías incisivas. El propulsor de la mandíbula son estas guías incisivas. Es decir, cuando el paciente abandone el aparato verticalmente, también lo abandonará sagitalmente. ¿Por qué? Porque la estructura anatómica, la orientación anatómica de esta cara lingual de los dientes es parecida a esta cara que yo le estoy dejando ver a mi lapicero con respecto al plano oclusal. Es decir, todo abandono vertical que haga esta mandíbula será un abandono también sagital, porque aquí están las guías incisivas propulsoras de la mandíbula. Es decir, aquí puede haber, en un bionator puede haber, un bloque de acrílico. En un clamp puede haber unas guías incisivas, en otro aparato puede haber un distinto propulsor. Lo que quiero contarles es que tan pronto el paciente abandona el aparato, miren esta yema de este dedo pulgar, el aparato no solo lo abandona verticalmente, sino sagitalmente, por esta morfología, por esta orientación de la cara lingual y de esta estructura anatómica que es divergente a este dedo así. Entonces por eso podrá abandonar. ¿Para qué quiero pasearlo por esto? Para decirle que estos aparatos bimaxilares llamados respetantes del espacio fisiológico, es decir, que contemplan el espacio fisiológico como punto de partida, tienen que partir del espacio fisiológico en su construcción, y eso nos va a llevar a pensar en si van a tener acrílico interoclusal o no lo van a tener, o lo van a tener mixto como el que le mostré ayer y como el que le estoy mostrando hoy. Este aparato es mixto, este aparato tiene un acrílico interoclusal desgastado abajo. Observe este hueco que le estoy dejando ver, observe esto por favor. Estos posteroinferiores van a poder crecer, los superiores no van a poder crecer porque hay un componente interoclusal mixto, donde finalmente hay un espacio, un gran espacio, donde no van a poder existir, donde van a poder egresar estos dientes. Yo sé que la conversación, yo sé que el tema está muy profundo, muy complejo, pero déjeme, yo voy redondeando la idea. Entonces, esto es un componente mixto, porque estos aparatos trabajan desde el plano vertical. Estos aparatos tienen unos componentes interoclusales, básicamente para trabajar aumentando, disminuyendo o manteniendo la dimensión vertical. Son aparatos respetantes del espacio fisiológico y como tal van a cumplir un objetivo desde la condición vertical, insisto, distinto a los SN, distinto a los Windler, que trabajan desde la neurofisiología del contacto incisal, ¿cierto? De un contacto incisal, de una estimulación piezoeléctrica, básicamente. Entonces, quiero que entendamos esto. Es distinto usar, y lo digo porque en la mañana conversaba muy amablemente con alguien y me decía que es que el clamp que yo presenté ayer no estaba bueno porque no había sido construido en contacto incisal. Yo le voy a mostrar estos dos modelos de un paciente que tiene un aparato clamp, de un aparato clamp que se está construyendo para un paciente. Yo le voy a mostrar estos dos modelos y le voy a decir, si usted tiene como condición sine qua non de que estos bordes, que la mordida constructiva debe hacerse hasta los bordes incisales aquí en el DA, que es una condición importante para otra disciplina, para otra metódica, para otra metodología,
para otra metódica y otra metodología. Esto no funciona en estos aparatos, porque estos aparatos van a trabajar desde el plano vertical. Si usted hiciera este aparato, si usted hiciera una mordida borde a borde, usted tiene una apertura de menos de 1 milímetro, que no le va a permitir trabajar este aparato. Ahora, para trabajar el Bionator, el Clan, es importante pensar en los componentes interoclusales o no componentes. Ahora, pensar en que se pueden necesitar o no se pueden necesitar. ¿De qué depende que los necesitemos o que no los necesitemos? O que sean mixtos. Atento con esto, que esto no lo muestra la literatura clínica. Esto es un componente interoclusal mixto, que yo le explicaba ayer, que es capaz de ascender esta premaxila. Si usted le separa este grano megapalatino, si usted se lo separa, este cofán, si usted le separa esto, como se lo enseñé a hacer ayer, si no lo vio, vea el video de ayer, es posible que este aparato sea capaz de ascenderle, de hacerle ingresión a este proceso alveolar, de manejar de hacer que esta premaxila descienda, aunque ella va a descender en la medida en que usted le haga expansión, por eso se eligió un clamp, pero que este componente interoclusal esté participando activamente de lo vertical y que los posteroinferiores estén egresando, saliendo. Si usted hace una mordida en borde a borde, como me decía el doctor esta mañana, es imposible, atiéndame esto, es imposible que este aparato le funcione, que este aparato tenga alguna movilidad lateral que fomente la dinámica que necesita este paciente, porque este paciente está así, es por ausencia de dinámica. Este paciente no tiene la dinámica necesaria para desarrollar las arcadas dentales. Entonces, lo que necesitamos es un aparato que además de manejar la condición vertical, de aumentar la dimensión vertical, le permita la movilidad lateral. Entonces, me parece interesante contar que para que esto se dé, para que esto se exprese, yo necesito aperturas por encima del espacio libre de reposo postural. Pero eso corresponde a una interpretación del plano vertical del espacio, de una interpretación del plano vertical, de cómo es que voy a desprofundizar esta mordida. De hecho, yo le quiero contar, estos aparatos funcionan desde el plano vertical. El que usted ponga un aparato sin acrílico interoclusal acá y deje extruir estos dientes, aunque indistintamente, por el simple hecho de usted dejarlo destruir, se aumentará la dimensión vertical y se reprogramará la mandíbula, porque habrá una egresión que cambiará este patrón funcional, que afectará este patrón funcional. Estos dos arcos están estrechos, necesitamos darles dinámica, necesitamos dinamizar esto. Ahora, aunque este es el día a día nuestro, estos tallados interproximales, es posible que nos tengan muy contentos porque de pronto han permitido la alineación de estos dientes, ¿cierto? Que estaban en apiñamiento seguramente, y estas guías de erupción que las enarbola todavía la academia, estos tallados interproximales, estos perversos tallados interproximales, nos muestran que de repente es una buena forma de conseguir espacio. No, esto es botar espacio. Entonces, es posible que nosotros aquí estemos contentos porque estos dientes se alinearon, pero es posible que esta mandíbula no esté consiguiendo el tamaño que requería, aunque es posible que... no lo voy a decir. Entonces, básicamente es eso. Me parece interesante que entendamos el plano vertical. Sé que ha sido un discurso supremamente desorganizado. Espero que extracten de él no su esencia final, sino algunos tips que se pueden apreciar en él. Quien tenga que volver a verlo, aquí está. Pero básicamente entendamos que el plano vertical es importante en los aparatos bimaxilares, distinto a las pistas de rodaje de planas, a los aparatos de Vilmasimoves o a la misma ortopediodoncia, que es la ortopedia de este siglo, que son aparatos monomaxilares que tienen que aterrizar en un contacto incisal, porque fomentan el cierre del circuito neuronal. Estos aparatos funcionan distinto, funcionan desde sus componentes interoclusales presentes o ausentes según las necesidades clínicas, o mixtos como es este el caso.
Entonces entendamos esto, porque no es normal que alguien construya un aparato clamp o un bionator y que se ciña al contacto incisal, al DA, a decir que debe haber contacto incisal. Esto no es posible para la construcción de un bionator, un Frankel, un clamp, porque esto corresponde a otra disciplina de la ortopedia maxilar. Sea este el momento de aclarar que no porque yo conozca una disciplina, no porque yo sea clamnista o planista o frankelista, estoy apto para manejar la ortopedia maxilar. La ortopedia maxilar es un concepto general, integral, posturométrico, donde hay una disciplina interdisciplinar que debe manejarse con varios frentes. No porque yo domine unos métodos, el método X, estoy apto para manejar el sinnúmero de alteraciones esqueléticas y dentales que se presentan en el día a día. No. Finalmente yo necesito conocer a plenitud qué es la neurofisiología del crecimiento y desarrollo, pero necesito conocer el método y su metódica, su metodología, su explicación, la explicación del método. Eso lo necesito conocer a plenitud y necesito modificar. Nosotros decimos cotidianamente diseñar, eso no es diseñar. Diseñar es construir desde cero, construir un aparato de madera con alambres de cobre y con unos pedacitos de plomo y unos pedacitos de cemento. Es posible que sea diseñar. Por lo demás, nosotros lo que hacemos es ensamblar conceptos, meterle a este aparato estudiado, dinámico, elástico, meterle componentes interoclusales, componentes que puedan aportar algo, ¿cierto? Componentes que puedan aportar algo. De hecho, este aparato, que es el mejor aparato de ortopedia existente, cae en un conflicto que cuando se expresa transversalmente, sus arcos caen en una cierta dicotomía, es decir, se vienen hacia atrás y sus guías incisivas se van hacia adelante, dejando el aparato en un cierto conflicto. Yo presentaba la semana pasada un aparato donde yo le decía a usted, hombre, de repente los arcos vestibulares del clamp deberían ser arcos bumper de desarrollo. Hace 2 o 3 videos atrás presentaba yo el arco bumper de desarrollo separado para que el aparato pudiera expresarse. Pero como le digo, esto no es fácil contarlo, menos en un audio. Pero le quiero contar que estaré en México el próximo mes de noviembre. Estaré llegando a México el día 22 de noviembre a la Ciudad de México. Iré a Morelia, Michoacán, donde haré una conferencia. Está usted invitado el día 23, viernes. Todo el día haremos una disertación de ortopedia maxilar. Y luego iré a México, a Ciudad de México, donde el día 26, 27 y 28, creo, es decir, lunes, martes y miércoles, haremos un seminario taller de 30 horas, donde estaremos conversando de ortopedia maxilar, haciendo un seminario taller, enseñando la construcción de los nuevos métodos de la ortopedia maxilar, insisto, en Ciudad de México. Y luego estaremos en Villahermosa, Tabasco, aunque el programa de Villahermosa, Tabasco, creo que se va a suspender, porque, y atento con esto los que les interesa el programa de Villahermosa, Tabasco, porque en Villahermosa, Tabasco, finalmente hay muchos inscritos, más de 20, pero nadie está verdaderamente inscrito porque nadie ha pagado la inscripción, que es la mitad del costo del programa, y como tal, el programa de pronto no se va a hacer. Ahora, si alguien me invita, yo estaré hasta el día 3 de diciembre, que volaré de nuevo lunes, 3 de diciembre, que volaré de nuevo a Colombia. Entonces, finalmente, si el programa de Villahermosa no se hiciera, que es el día jueves, viernes y sábado, terminando el primero de diciembre, no sé, o sea, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, si ese programa no se hiciera, le quiero contar que estaré libre en México y que de repente haré un programa académico, lo haré yo mismo, por si le interesa participar de él o por si le interesa alguna institución académica, que hagamos una disertación académica o que repitamos el programa que haremos en Ciudad de México,
que lo hagamos allá mismo para que conozcamos los nuevos métodos de la ortopedia maxilar. Espero haberle dicho algo hoy. Me parece que estuve supremamente desorganizado, pero no era fácil. Pero en esencia le quería contar que el plano vertical contempla el espacio libre de reposo postural, el espacio fisiológico como punto de partida a la hora de tomar decisiones en torno a la apertura que se empleará en la mordida constructiva al momento de construir un aparato de ortopedia maxilar, bimaxilar, valga la redundancia. Muchas gracias.